Bueno, el responsable de la Dirección Materno Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud, Martín Ortiz, dijo y afirmó hoy lunes que 34 neonatos fallecieron durante el pasado mes de febrero en la maternidad San Lorenzo de los Minas a causa de una infección originada en un bebé contaminado. En febrero entró un recién nacido que aparentemente estaba contaminado. Por tal razón, en la segunda mitad de febrero hubo un incremento de la mortalidad y realmente fallecieron 34 recién nacidos en el mes de febrero. Esta situación fue el principal catalizador para que se convocara una asamblea general para discutir la situación de la maternidad San Lorenzo de los Minas. Ahora bien, yo me pregunto, ¿y cómo es posible que si ingresan a un niño contaminado con una infección de esa gravedad, no fue detectado inmediatamente? Claro. ¿O acaso no se le hicieron pruebas a ese niño para saber la causa de su enfermedad? No sé, a mí me luce que ahí, sin ánimo de crear problemas ni de echarle leña al fuego, ahí hubo negligencia claro, de parte del centro médico. Claro, además de eso, Giorgi, recordemos que hace 6, 7, 8, 10 años, porque murieron 5 niños un fin de semana, niños internos en el hospital Robert Rick Cabral, hubo una crisis en ese hospital que sacudió incluso el sistema médico, le costó el cargo desde el director del hospital, que se rebeló y después lo repusieron uno y quitaron otro, hasta el ministro de Salud. 5 niños. Entonces yo lo que me pregunto, el mes de febrero entero, y porque hay un escándalo sobre eso, se viene a saber ahora en el mes de abril. No, yo creo, volvemos a lo mismo que estábamos hablando ahorita del tema de la policía. Señores, hay que informar a la sociedad de las cosas que pasan. ¿O esperaban que eso pasara por debajo de la puerta? ¿O que eso no se iba a saber y nadie iba a decir nada? Entonces, yo creo que las cosas no son así. Las cosas no son así. En un centro hospitalario como el materno infantil de San Lorenzo de los Minas, que es el segundo, y uno dice segundo porque el más viejo es Nuestra Señora de la Altagracia, es el principal centro materno infantil que hay en el país, Nuestra Señora de la Altagracia, y en San Lorenzo de los Minas debe ser el segundo, el que más recibe de una población incluso innumerablemente alta. Entonces, una situación de esa naturaleza no debió pasar después del primer caso y no llegarse a 34, señores. Son muchos niños. Son muchos niños. Miren, Poderosa, aquí todo el mundo... A mí no me cuadra. Aquí todo el mundo sabe cómo son las maternidades. Miren, lo primero es que las maternidades dominicanas... Es que yo nunca he estado interno en una maternidad. Yo he tenido familias que han tenido la penosa decisión de tener que ir a una maternidad. Ah, bueno. Y la verdad es que, primero, un gran porcentaje de niños que nacen en estas maternidades son de parturientas haitianas. La primera parte. Por lo general, muchas de ellas no le dan seguimiento a sus embarazos hasta el momento que se ven en la necesidad de dar a luz. Muchas de ellas también se complican y como todos sabemos, si la madre se complica durante el parto, con mucha frecuencia el bebé también viene con complicaciones. Entonces, hay una serie de situaciones que se dan en estos centros de salud que no son para nada un secreto. Y la verdad que también tiene que ver con la forma en que operan, con muchas deficiencias. En aquella ocasión que establecía don Rudy fue porque no había espacio para todos los bebés
para tenerlos En las en incubadoras. incubadoras independientes, y había que poner hasta 2 bebés en una incubadora. Entonces yo creo que al final se trata de eso. Pero mira, Olga, ahí mismo, nada más un dato. En el fin de semana yo vi al doctor, ¿cómo se llama el del CNS? Mario Lama. Mario A Lama. Mario Lama, entrevistado por Julio Jacín. Y él decía, una de las cosas que estaban averiguando que estaban preguntando, era la cantidad, me parece que fue en el programa de Julio Jacín, o no me acuerdo si fue en el programa de con esta muchacha, con Edith Febles. Le preguntaban precisamente, oye, este dato, que para apuntar lo que tú dices, la cantidad de muertes, de cómo sube la tasa de mortalidad materno-infantil en República Dominicana por el tema de las haitianas. Y él decía, sí, en el caso de las mujeres sí, pero en el caso de los niños no, decía él. No, pues, ¿por qué? Las mujeres vienen con todos esos problemas, pero el caso de los niños no ha aumentado considerablemente la tasa de mortalidad infantil por niños recién nacidos de parte de parturientas haitianas. Lo oí en su voz. No, perfecto. Que es interesante ese dato. Claro que sí, muy interesante, pero acotar también con ese dato que acaba de dar don Rudy, que por ejemplo, miren, yo les voy a ser muy sincera. Hay personas que viven en un mundo diferente, hay personas que tienen, gracias a Dios, la facilidad de ir a una clínica, que cuentan con un seguro médico, que tienen asistencia privada de salud. No digo que sean todos los casos, yo conozco muy buenos hospitales públicos como es el caso del INCAR y otros tantos que hay por ahí que sí funcionan, pero esos son casos muy particulares. La norma es, y no es algo que es de ahora porque tampoco quiero pintarlo de ningún color, yo creo que ha sido una tendencia en sentido de que nuestro sistema de salud no es un sistema de salud que se pueda poner como ejemplo de nada. ¿Y por qué lo digo? Basta con ir a un centro público, incluso la actitud de muchos médicos, no de todos, de muchos médicos y personal médico, que uno entendería, bueno, son personas que tienen que atender a un número infinito de personas cada día, pero también son las formas. Como usted sabe que hay las personas que son de cierto nivel social, la gente sobreentiende que no debe tener ningún reparo, ningún trato especial, ningún trato humano, ninguna vigilancia, observancia. E insisto, no puedo generalizar en todos los lados, en todos los trabajos. Hay personas que no importa si tienen o no supervisión, siempre tienen la decencia de hacer bien su trabajo sin necesidad de que alguien esté viéndoles. Pero la verdad es esa. Hay mucho más flexibilidad para ser ineficientes con las personas que van a buscar servicios de salud públicos. Y la verdad es que también debemos recordar que en un periodo de un año de diferentes hospitales renunciaron unos 4 directores. No sé si recuerdan ese evento y daba la coincidencia de que muchos de ellos decían públicamente que no había condiciones para operar el hospital. Entonces yo siento que nuestro ministro de Salud Pública es muy tímido, yo creo que es muy frío, yo creo que es muy poco proactivo, a mí me luce de esa manera. Yo creo que el hecho de que quizás la vicepresidenta tenga un rol preponderante en el tema del gabinete de salud, en cierta forma ha desplazado la figura del ministro de Salud Pública a un lado, erigiéndose ella en la figura principal en ese sentido. Y yo siento que la vicepresidenta tiene demasiados títulos y demasiados temas a los que atender. Ella lo estaba presidiendo ya. Bueno, pero lo digo porque eso fue hasta Sí, que acabó el tema de la pandemia. Sí, ya preside el gabinete, lo preside de el energía. ministro. Sí, y es una El ministro de salud. De salud. Ella está al frente del gabinete de energía. De energía, sí. Entonces yo siento que esta no es una vicepresidenta como estábamos acostumbrados, que es una persona que está de lujo pasiva, sino que tiene muchas responsabilidades y yo creo que debe dársele primero más importancia al tema de la salud pública, sobre todo a los hospitales, porque es evidente que hace algunos meses, quizás el último año, antes de que ingresáramos en 2023, que hay cierto nivel de desorden en el tema hospitalario. Por eso, porque yo no creo que sea un buen síntoma que cinco hospitales, sus directores hayan
renunciado y que da la coincidencia que era por un tema de no tener las condiciones para seguir operando. Y estamos hablando de que los médicos responsables no tienen que ver con temas políticos, ellos tienen que ver con que pasan gobiernos, ellos son el personal médico para elegir en cualquier gobierno y se pueden quemar si no hacen una buena gestión. Entonces yo creo que debe dársele un poquito más de importancia en ese sentido. Yo sé que se han hecho esfuerzos, he visto cómo luego de que pasaron estas situaciones de las renuncias de los directores, se hicieron varias inauguraciones, se mejoraron varias áreas en algunos hospitales, se terminaron de construir varias cosas. Incluso tuvimos aquí a la directora del Servicio Nacional de Salud en temas de hospitales con los programas especiales para Semana Santa y estableció cómo habían encontrado ciertos espacios de salud pública y debieron hacer muchos trabajos para ponerlos a funcionar. Pero yo creo que podemos hacer un poquito más en materia de salud pública. Mira, a través de un comunicado de prensa, el Servicio Nacional de Salud aclaró que de las 34 muertes neonatales registradas en la maternidad San Lorenzo de los Minas durante el mes de febrero, solo 5 obedecen a shock séptico, es decir, infección externa. La Dirección Materno Infantil y Adolescente del SNS detalló que 6 de las muertes fueron por hemorragia pulmonar, 7 por cardiopatía congénita compleja, 4 por asfixia perinatal, 1 por síndrome de aspiración de meconio, 2 por sepsis neonatal, 1 por quemaduras de segundo grado, 4 por coagulación intravascular diseminada y otros 4 por síndrome de dificultad respiratoria. Esos fallecimientos corresponden a 23 neonatos de madres dominicanas y 11 de madres extranjeras, específicamente de nacionalidad haitiana. La Dirección Materno Infantil y Neonatal afirmó que los fallecimientos de neonatos por shock séptico ocurrieron luego de que un bebé externo fue ingresado con la infección y afectó en la segunda semana del mes de febrero a otros 5 recién nacidos, y a partir de ahí se tomaron las medidas para evitar que se siguiera propagando. Pues lo importante es que esa nota debió decir, Georgie, ese comunicado, en un párrafo, las muertes regularmente en un mes en ese centro materno son de 40, de 20, de 16, para tú puedes establecer ellos señalan más adelante. ¿Qué significa? 34 muertos. Según el informe, se producían 33 de cada 1000 muertes, de cada 1000 nacimientos, y eso se ha reducido a 25 niños muertos de cada 1000. Sí, lo que hay que establecer en qué periodo. Si es un mes. Bueno, tenemos quien sabe de esto, porque nosotros estamos aquí improvisando, pero quien nos puede dar luz sobre este tema es el presidente del Colegio Médico Dominicano, nuestro apreciado amigo, el doctor Zenén Cava. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes, saludos. Gracias por aceptar nuestra llamada. Queremos que nos dé luz, nos arroje luz a nosotros y a la audiencia nuestra sobre el caso del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Sí, nada, antes de agradecerle, ¿no?, la gentileza y el honor de permitirme, don Georgie, sí, comunicarme con toda esa vasta red de oyentes de su programa. Efectivamente, desde hace unas semanas al Colegio Médico vienen llegando informaciones. Ya en la otra semana se recibió una carta de manera formal sobre una serie de situaciones que se venían presentando en el hospital, sobre todo en el departamento de perinatología. Esas situaciones comenzaron a agudizarse a raíz de la pensión de la antigua incumbente, que era la doctora Narda de Olio. Cuando se pone la nueva incumbente, se
comienzan a suscitar una serie de situaciones en esa área que anteriormente había permitido al hospital ganar 2 reconocimientos por organismos internacionales sobre el manejo de los niños, del manejo que se le daba a la niñez, sobre todo los neonatos. ¿Qué tipo de situaciones, doctor, específicamente? Mortalidad materna. Mortalidad materna. Se dice que de manera compulsiva las autoridades de la institución están obligando, se dice porque eso se está por comprobar, obligaban a los residentes que son médicos en formación a variar la fecha o la edad gestacional de los productos cuando por algunas circunstancias morían. ¿Qué nos explicamos? Una de las fortalezas que puede exhibir cualquier institución es el hecho de tener baja mortalidad materna infantil. Obviamente, en el afán de querer cumplir con esos datos, se establece de que muchos niños no tenían la edad que tenían precisamente cuando fallecieron, y lo que es peor, se argumentaba de que muchos de ellos no necesariamente tenían esa posibilidad de sobrevivir. Lo que se dice es que sí la tenían, y que el poco cuidado, sobre todo con la septicemia, con evitar la presencia de bacterias o microorganismos en el área, no se fue lo suficientemente diligente para evitarlo. Entonces, solamente en el mes de febrero murieron 34 niños. Nosotros recordamos hace mucho tiempo en el Robert Frick Cabral por la muerte de 11 niños. El director en aquel momento fue cancelado. Hizo facto. Inclusive más tarde hasta el ministro de Salud Pública fue removido de su cargo. Que en aquel tiempo no teníamos el Servicio Nacional de Salud. Claro. Esa situación eclosionó y fue conocida el sábado en un programa muy visto, un programa nocturno de una periodista muy conocida. No, puede decirlo, doctor, sin ningún problema. No, pero por ética no, esa situación se dio a conocer, se hicieron las denuncias y hoy el Colegio Médico decidió apersonarse. Cuando llegamos fuimos víctimas de una situación bastante irritante, muy enojosa, que creemos no fue una situación fortuita. ¿Qué pasó? Un señor que se identificó como seguridad nos exigió a nosotros la muestra del carnet de identificación. Yo andaba con una bata que decía doctor Zení Cava, presidente del Colegio Médico. Así mismo decía, con el logo del Colegio Médico, y me acompañaban 4 o 5 personas más. O sea, cosa que nunca me había dicho nadie. Yo he caminado las 32 provincias del país y nunca en un hospital se me había solicitado un carnet para entrar. Primero, una bata. No cualquiera se pone una bata, pero segundo, la edad de uno. Yo soy una persona que voy para 65 años. Que se podía pensar, eso no fue fortuito, eso no fue casual. Los residentes y los médicos de base, que son los jefes de ellos, los profesores, los coordinadores, los médicos de base, salieron a acompañarnos. Y después que ahí abajo se armó la situación que se produjo, ahí sí comenzaron a que vayamos adentro. Cuando llegamos al salón, un calor insoportable, infernal. Nos luce, y eso lo denunciamos, que deliberadamente se dejaron los aires apagados.
como una manera de boicotear el encuentro. ¿Y quién lo recibió, doctor? Durante toda la reunión, que duró casi 3 horas, los aires estuvieron apagados. Okay. Apagados, con un calor infernal. Bueno, yo me deshidraté. A mí la frecuencia cardíaca, que la suelo tener baja en 52, yo soy vagotónico, como me llaman la gente de frecuencia baja, se me subió a 110, estando allí, por el nivel de deshidratación. Yo apuré como 2 botellitas de agua. ¿Y con quién fue la reunión? Bueno, la reunión discurrió en medio de un debate entre las dos partes. La parte oficial negando la mortalidad, negando las negligencias, y la otra parte de los médicos del departamento, muchos médicos del departamento, diciendo que sí la hubo y que la mortalidad era mucho mayor, el doble de lo que se dice, casi el doble, 72, 74. Así las cosas, a la larga, la asamblea decidió abrumadoramente, cientos y pico de personas que estaban allí, exceptuando nada más a 4 personas que dijeron que estaban en contra, de que se formara una comisión colegiada. Colegiada quiere decir integrada por el propio hospital, por el departamento, por el Servicio Nacional de Salud y el Colegio Médico. Esa comisión iba a valorar la situación real que se presentó. Desde ahí nosotros se trasladaron, yo no pude porque tenía cerca de 20 y pico de pacientes esperándome en la mañana en la institución donde yo laboro, y se llegó al acuerdo de que el departamento de ética del Palacio, encabezado por Milagro Ortiz Bosch, va a valorar si esas estadísticas han sido falseadas o no. Mientras tanto, nosotros insistimos en que la nueva incumbente, la nueva gerencia, no puede ser ninguna de las dos partes, los protagonistas de las dos partes involucradas. Tiene que ser una persona con el suficiente nivel de ecuanimidad, con todas las habilidades de concertación posible, con la inteligencia emocional posible, con el conocimiento técnico suficiente, que tenga el carisma y que las habilidades resolutivas las deje para después cuando no se puede nada, porque ¿qué se evidenció? Sin mentirle, en ese hospital existe toda una dinámica represiva, de eso no nos quedó la menor duda. No nos queda la de querer ocultar las cosas, de querer presionar para, óigame, el Hospital San Lorenzo de los Minas ha sido un paradigma del gremialismo, y ahí todo el mundo estaba callado, con miedo, y eso no es posible. Porque que a la larga las cosas salen, usted no la podrá tapar hoy y mañana. Fíjense los papeles del Pentágono, como están, es del Pentágono. Óigame, todo se sabe. Luego de estas épocas de posmodernidad, que todo el mundo tiene el poder en la mano con un Android, ya nada puede estar oculto. Entonces, nosotros vimos que ahí sí existe un ambiente de excesivo control, de querer controlarlo todo, de coartar, y eso no es posible. En el mundo de la medicina eso no es posible, porque eso daña, en primer lugar, que afloren las debilidades de un modelo y que se puedan corregir que se corrijan o no se corrijan. Doctor, una pregunta. Esos médicos que dirigen el materno infantil de los Minas no son miembros del Colegio Médico Dominicano. Lo son, claro que lo son. ¿Y no pueden estar sujetos a una investigación por parte del colegio? Nosotros estamos en la comisión que va a investigar. Nosotros demandamos ser incluidos. Y tenemos una comisión con epidemiólogos,
con perinatólogo, nos acompañó el doctor Andrés Manzueta, quien preside la Sociedad Dominicana de Neonatología. Estuvo ahí. Y nosotros demandamos estar presente en esa comisión, porque hay una gran cantidad de médicos que responsablemente denunciaron el hecho, y si dejamos eso en manos de las autoridades, valga decir, también del gobierno, del oficialismo, del Servicio Nacional de Salud, pueden quedar tapadas muchas cosas y situaciones que pueden corregirse aprovechando lo ocurrido, quedar así y seguirse perpetuando en el tiempo. Bueno. ¿Y puede ser incluso pasible de sanción por el colegio? Claro que sí, si nosotros tenemos un tribunal de ética y calificación y un tribunal disciplinario. ¿Que funciona? Funciona cuando la situación involucra vidas humanas, tiene que funcionar. Okay. Tiene que funcionar porque entonces yo me convierto en cómplice de lo mal hecho. Claro. Doctor, ¿hay familiares involucrados en este caso? ¿Hay familiares de niños que hayan estado dentro de esas estadísticas que vayan a hacer algún tipo de denuncia o de sometimiento? No, hasta el momento no ha llegado esa situación. Ustedes pudieron comprobar, no, hasta el momento. ¿Pudieron ustedes comprobar la versión que propaga en un comunicado el Servicio Nacional de Salud de que la infección fue producto del ingreso de un niño afectado de esa infección, ¿no? De otro. O sea, estamos hablando de 74 niños en sentido general. Sí, eso es mucho. Mucho. Eso es muchísimo. Eso no debiera de pasar. Eso es muchísimo. Algo está pasando. Como le dije yo, evocando el libro de Hamlet, de Shakespeare, algo huele podrido en Dinamarca. Eso no puede estarte dando ahí. Eso no es posible. Nadie puede convertirse en cómplice de esa situación, porque ¿quiénes son los que van ahí? Son los pobres, las pobres dominicanas a dar a luz. Son las pobres dominicanas. El que tiene la manera tiene un segurito, se va a una clínica. Pero las pobres dominicanas y muchísimas haitianas van ahí. Bueno, de hecho, de los 34 fallecidos niños, 23 son de madres dominicanas y 11 de madres haitianas. Sí, pero son humanos, son niños. Claro. No, le digo que hay una diversidad. Sí, para denotar que hay muchos extranjeros, sí. Hijos de extranjeras. Dígame una cosa, la directora del departamento perinatal, la doctora Dagne Sánchez, dijo que en su gestión, que está desde septiembre, ha reducido de 33 muertos por cada 1,000 niños, lo ha reducido a 25 por cada 1,000 niños y sigue bajando cada vez más. ¿Eso se pudo comprobar? Eso no se pudo comprobar, ¿no? Porque dentro de su mismo departamento salieron personas a contradecirla. Con datos, gente muy responsable, como el coordinador y otros médicos con responsabilidades similares. Ahí hay contradicciones, por eso es que se van a involucrar instancias a averiguar quién tiene razón con las estadísticas, no las que ellos dan, las reales. Porque ellos insistían, vamos a buscar tales libros, óigame, pero ustedes son como autoridades administrativas quienes tienen esos libros. Nadie pudo desmentir que esos libros acusan rayones, intento de borrar datos, eso ahí no se pudo desmentir, y eso no ocurría antes. Una pregunta, ¿cuál es el promedio a nivel mundial aceptable de fallecimientos de niños en esas condiciones? En un mes. En un mes. No existe
cada país o cada región, por ejemplo, yo le puedo decir una cosa, en Cuba la mortalidad infantil no sube de 4 a 6, cuando mucho 10. Aquí ha estado elevada siempre. Sucede que hay objetivos, llamados objetivos los objetivos de organismos internacionales, dígase la OPS, que establecen que la mortalidad hay que irla bajando progresivamente. Y en ese sentido el hospital había cumplido 2 años de cara a esos objetivos, pero la enorme cantidad de casos reportados y el interés que dijeron los compañeros que hay de parte de la autoridad administrativa de que esos datos se falsean, ponen en entredicho los esfuerzos de esa institución. Pero cada país y cada región, en función de lo establecido por la Organización Mundial Panamericana de la Salud, le trazan metas. Y es obvio que cerca de 34 niños en un mes lo desborda todo, o 74 de enero hasta ahora, como se dijo. ¿Cuánto más o menos es un promedio, si lo existe, más o menos una idea de qué es un promedio mensual de fallecimientos en un hospital como el San Lorenzo de los Minas, en niños? No sé responder de verdad esa pregunta. Me gustaría que un perinatólogo, porque yo lo que soy es intensivista de adultos. Hasta ahí no me atrevería a llegar para no cometer hierro. No, claro. No, porque eso le permitiría a uno establecer los niveles de aumento o los niveles de descenso reales. Le prometo sería que en una próxima intervención. Mañana hay una rueda de prensa. Mañana yo le tengo ese dato, aunque se lo mande por WhatsApp. Muy bien. Perfecto, se lo agradecemos. Porque eso permitiría establecer una comparación. Doctor, muy agradecido como siempre de su receptividad para con nosotros. Gracias. Gracias. Un gran abrazo. Bueno, vamos a la pausa. Era el doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, a propósito de la situación planteada en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas.